nombre es Luis Copérnico Caicedo Perlaza, titulado Efectos de la contaminación del río Tiaune por los habitantes de la Tolita 1 y la refinería estatal de la ciudad de Esmeraldas. El objetivo que me he propuesto para mi proyecto es el siguiente: identificar los principales elementos que alteran las propiedades del agua del río Tiaune causada por los moradores de la Tolita 1 y la refinería de Esmeraldas. En cuanto a la acelerada o crecimiento que está generando problemas de la contaminación, esto ha ocasionado que a nivel general los pueblos, los países estén ocasionando contaminación en el medio ambiente. Esto ha permitido que la flora y la fauna esté disminuyendo a nivel mundial. Y esto ha ocasionado que el clima esté constantemente cambiando y permitiendo que haya las grandes temperaturas y asimismo las poblaciones, como producto de generar desechos tanto sólidos como líquidos, son vertidos y tirados a los ríos y a los mares. De ahí es que la justificación de este trabajo es necesario aclarar que el río Tiaune está siendo contaminado por los moradores e industrias que están asentadas a la orilla de este río. Por medio de las tuberías depositan sus aguas servidas, sus aguas negras, también como material líquidos, sólidos y orgánicos e inorgánicos. Esto ha permitido que constantemente esta contaminación esté afectando a la flora y la fauna de este río, quedando prácticamente el río estéril, producto de la agresividad que se está dando o se está depositando en este río. Prácticamente el río Tiaune no es apto para el consumo humano, ya que las personas que habitan en este río consumen de este líquido, ocasionándole ciertos problemas a su salud, a los niños que se bañan ahí, que también le ocasiona enfermedades respiratorias, les salen granos en su piel, y también la provocación de la desaparición de las especies tanto terrestres y acuáticas que están a la orilla de este río. Para la selección del lugar del muestreo y recogida de la muestra, la selección que se hizo fue en 3 etapas o en 3 lugares, las cuales en el primer etapa de muestreo se lo realizó en las 50 casas. En el segundo muestreo en el sector La Tolita 1 y el tercer punto de muestreo en la desembocadura del río Tiaune o Propicia 1. Esta parte del muestreo que se hizo seleccionado en la cuenca del río Tiaune nos permite o me permitió seleccionar para poder sacar la muestra. ¿Cómo fue el proceso de recolección de la muestra? Primero se procedió a revisar que los recipientes estén bien limpios o bien herméticamente sellados. Para su traslado también fue necesario utilizar una caja de polietileno para que los frascos de la recogida estén bien ubicados y no haya situaciones de desvío o de derrame de las muestras en el momento que se están recogiendo. También se utilizó una batería de frío a 4 grados centígrados para mantener el frío y que la muestra no sufra ninguna alteración.
También utilicé para aquello algunas herramientas necesarias, como son guantes para poder manipular el agua y que esa no vaya a ser infectada por alguna bacteria en el momento de recoger las muestras. También utilicé botas de plástico para poder introducirme en el agua y que ésta no vaya a sufrir alteraciones. También se utilizó en la recogida de las muestras vasos de vidrio, como también vasos de plástico con tapa, para que esto, al momento de que se le ubique la muestra, queden bien sellados y no se vaya a producir algún derrame de la muestra recogida. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos por el laboratorio, podemos observar que el potencial hidrógeno en las 3 estaciones es sumamente bajo. Esto quiere decir que no está siendo contaminado, ya que el límite máximo permisible es de 6.5 hasta 9. En cambio, en las estaciones del muestreo, en la primera estación es de 6.27, en la segunda estación es de 5.97 y en la tercera es de 6.07, demostrando que el potencial hidrógeno en este río no está siendo contaminado. De ahí es que lo que indica en el potencial redox, las estaciones no están siendo contaminadas, o el río no está siendo contaminado por este potencial redox, porque el límite máximo permisible es de 250, en cambio en la estación 1 es de 53, en la estación 2 es de 71 y en la estación 3 es de 65. Quiere decir que a nivel de iones de esto potencial redox no está siendo contaminado, creando en él la vida en este río, y no ha sido contaminado por este potencial redox. En cuanto al amoníaco, al tensioactivo, aceites y grasa, cloro residual, observamos ahí en la diapositiva, en cuanto a los resultados, en la primera estación, el amoníaco y el tensioactivo sí está siendo menos que el límite máximo permisible, y en las otras estaciones es sumamente muy alto. Podemos observar en esta diapositiva el análisis del agua de los metales pesados. Se observa que algunos elementos están rebasando los límites permisibles, que indican que el agua hasta ese límite no debe estar contaminada. Tenemos que el cadmio, el cobre, el mercurio, el manganeso, el plomo han rebasado el límite permisible en cuanto a estos valores. Tenemos que el cadmio en las 3 estaciones tienen valores de 0,01 y el máximo permisible es de 0,001. Y también otro elemento que está siendo contaminado, que lo podemos observar aquí en la tabla, que es el cobre, que es 0,02, que en las 3 estaciones tienen el mismo valor, pero el límite máximo permisible es de 0,05. Y asimismo tenemos el manganeso total, que en las 3 estaciones hay una pequeña variación de valores, y en la primera estación es de 0,118, en la segunda estación podemos observar que es de 0,108 y en la tercera estación es de 0,111, y el valor general del límite permisible de manganeso es de 0,1.
En cuanto a las conclusiones, tenemos que el río Tiaune con ciertos elementos está siendo contaminado y otros no, como son el potencial hidrógeno que no está contaminando el río, pero sí hay otros elementos nocivos como son el petróleo, el cadmio, el cobre, el manganeso, que son elementos nocivos que están siendo depositados a este río y están ocasionando que el río Tiaune esté siendo agresivamente contaminado y ocasionando que la flora y la fauna en este río sea mala, ¿sí? Y la producción del potencial hídrico sea menor y esta agua no sea apta para el consumo humano. Muchísimas gracias.